Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. En esta ocasión, vamos a explorar un tema que ha generado bastante controversia en la política colombiana, el aumento salarial a los soldados del ejército y, bueno, todo el debate que ha surgido alrededor de esto. ¿Sabían que en medio de esa buena noticia para los soldados hay un drama político que involucra a figuras importantes? Así es. Tenemos, por un lado, la noticia del aumento salarial para los soldados que pasará de 200,000 a casi 1 millón de pesos mensuales. ¡Wow! Una mejora significativa, sin duda. Y por otro lado, tenemos a la representante Catherine Miranda, quien afirma ser la autora de esta ley, algo que tanto el presidente Petro como el ministro de Defensa han desmentido. Exacto. Y es que esta situación nos lleva a cuestionarnos varias cosas, ¿no? Primero, ¿cuáles son las motivaciones de la representante Miranda al atribuirse este logro? ¿Es una simple estrategia política para ganar popularidad? Bueno, es difícil saberlo con certeza. Pero lo que sí podemos observar es que este tipo de acciones, donde los políticos intentan capitalizar los éxitos de otros, son recurrentes en la política colombiana. Mm. Recordemos casos como el de Alex Char o Federico Gutiérrez, quienes también han intentado sacar provecho de iniciativas gubernamentales. Es como si existiera una competencia por adjudicarse los méritos sin importar quién haya sido el verdadero impulsor de la iniciativa. Precisamente. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda, ¿no? Sí. ¿Cómo afecta a este tipo de comportamiento la confianza de la ciudadanía en la clase política? ¿Cómo podemos como ciudadanos discernir entre la realidad y la manipulación política? Son preguntas claves. Es fundamental que seamos críticos con la información que recibimos, especialmente en la era de las redes sociales donde la desinformación se propaga con tanta facilidad. Totalmente. Y volviendo al tema del aumento salarial a los soldados, Sí. es importante destacar que esta medida forma parte de un conjunto de políticas implementadas por el gobierno de Petro. Para mejorar las condiciones de las Fuerzas Armadas. Se han incrementado las asignaciones de alimentos, las pensiones para el personal retirado y ahora este aumento salarial. Y aunque la controversia generada por las declaraciones de Miranda ha opacado un poco la buena noticia para los soldados, es importante reconocer el impacto positivo que tendrá este aumento en sus vidas, ¿no? Por supuesto. No olvidemos que ellos arriesgan sus vidas por la seguridad del país y merecen una remuneración justa por su labor. Absolutamente. Y más allá del aspecto económico, este aumento salarial también puede interpretarse como un gesto de reconocimiento y valoración Sí, hacia las Fuerzas Armadas. Es una forma de decirles que su trabajo es importante y que se les tiene en cuenta. sin duda. Y hablando de reconocimiento, la representante Miranda también ha estado en el ojo del huracán por su postura frente al aumento del salario mínimo. Se ha manifestado en contra del incremento, argumentando que podría tener un impacto negativo en el empleo formal. Lo curioso es que Miranda, quien gana 50 millones de pesos al mes. Se preocupe por los efectos de un aumento salarial para los trabajadores que ganan mucho menos que ella. Esta postura ha generado críticas y burlas en redes sociales, donde muchos la acusan de ser insensible e incoherente. Y para añadir más leña al fuego, han salido a la luz declaraciones de Miranda del año 2013, que criticaba la disparidad entre el aumento del salario de los congresistas y el del salario mínimo. Parece que su perspectiva ha cambiado radicalmente con el paso del tiempo. Lo que nos lleva a preguntarnos qué ha motivado este cambio de postura. ¿Son sus convicciones genuinas o simplemente se adapta al discurso que le conviene políticamente? Es una pregunta que cada uno de nosotros debe responderse a sí mismo, ¿no? Lo importante es analizar la información, contrastar las diferentes versiones y no dejarnos llevar por las apariencias. Exactamente, es fundamental desarrollar un pensamiento crítico que nos permita navegar por el complejo mundo de la información, especialmente en temas políticos, donde las agendas personales pueden influir en los discursos. Y hablando de agendas personales, el presidente Petro no se quedó callado ante las declaraciones de Miranda, ¿no? Su respuesta fue bastante contundente. Sí, Petro no solo desmintió las afirmaciones de Miranda, sino que aprovechó la ocasión para criticar su postura sobre el salario mínimo, Ajá. resaltando la ironía de que alguien con un salario de 50 millones de pesos se oponga a un aumento para quienes ganan mucho menos. Es cierto, esa crítica de Petro resonó bastante en redes sociales. Muchos usuarios señalaron la desconexión de Miranda con la realidad económica de la mayoría de los colombianos. Pero, ¿qué hay detrás de este debate sobre el salario mínimo? ¿Qué implicaciones tiene para la economía del país? Bueno, el debate sobre el salario mínimo siempre es complejo. Por un lado, se busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y reducir la desigualdad. Pero por otro lado, existe la preocupación de que un aumento significativo puede afectar la creación de empleo formal. Es un equilibrio delicado que el gobierno debe manejar con cautela. Entiendo, es un tema con muchas aristas que no se puede simplificar. Y volviendo a la controversia con Miranda, ¿cómo crees que este incidente afecta la imagen del gobierno de Petro? Es difícil de predecir con certeza, pero
Este tipo de situaciones pueden generar desconfianza en la clase política en general. Si bien Petro ha salido a desmentir las afirmaciones de Miranda, el simple hecho de que una representante intente atribuirse logros ajenos puede sembrar dudas en la ciudadanía. Es cierto, este tipo de acciones erosionan la confianza en las instituciones y dificultan la construcción de un diálogo político sano. ¿Crees que este incidente tendrá repercusiones a largo plazo? Es posible, si bien este caso específico puede quedar en el olvido, con el tiempo se suma una serie de eventos que alimentan la percepción de que la política es un juego de intereses personales y no un espacio para la construcción de bien común. De acuerdo. Y hablando de bien común, volvamos al tema del aumento salarial a los soldados, más allá de las disputas políticas. ¿Qué implicaciones reales tiene esta medida para las Fuerzas Armadas? Bueno, además del beneficio económico evidente, este aumento salarial puede tener un impacto positivo en la moral de las tropas y en su sentido de pertenencia a la institución también podría facilitar el reclutamiento de nuevos al ofrecer mejores condiciones laborales. Entiendo. Y desde una perspectiva más amplia, ¿cómo crees que este aumento salarial se relaciona con las políticas de seguridad del gobierno de Petro? Es interesante analizarlo desde ese punto de vista. Petro ha expresado su interés en fortalecer las Fuerzas Armadas no solo en términos de equipamiento, sino también en cuanto al bienestar de sus miembros. Este aumento salarial podría interpretarse como una señal de que el gobierno valora el trabajo de los soldados y los considera un pilar fundamental en la estrategia de seguridad del país. Claro. Y hablando de estrategias, ¿qué podemos aprender de este incidente con la representante Miranda? ¿Qué lecciones nos deja sobre la importancia de la información y el pensamiento crítico en la política? Este caso nos recuerda que no debemos tomar la información al pie de la letra, especialmente cuando proviene de fuentes con intereses políticos. Es fundamental contrastar, investigar y analizar críticamente los discursos antes de formar una opinión. Totalmente de acuerdo. Vivimos en una época donde la información nos bombardea constantemente y es nuestra responsabilidad filtrarla, verificarla y discernir entre lo que es real y lo que es manipulación. Precisamente, y más allá de este caso particular, creo que es importante reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros juega en la construcción de una sociedad más informada y crítica. No se trata solo de consumir información, sino de procesarla, cuestionarla y utilizarla para tomar decisiones conscientes. Excelente punto. Y hablando de decisiones conscientes, ¿qué consejo le darías a los ciudadanos que se sienten desilusionados con la clase política? ¿Cómo podemos recuperar la confianza en las instituciones y participar activamente en la construcción de un mejor país? Es una pregunta compleja, pero creo que lo primero es no caer en la apatía. La desilusión es comprensible, pero no podemos permitir que nos paralice. Es importante informarnos, participar en debates, exigir transparencia a nuestros líderes y buscar alternativas que representen nuestros valores. Tienes razón, la participación ciudadana es fundamental para fortalecer la democracia. Y hablando de participación ciudadana, este debate sobre el salario mínimo nos invita a reflexionar sobre un tema aún más profundo, la desigualdad económica en Colombia. Exacto, el hecho de que una congresista con un salario tan alto se oponga a un aumento para quienes ganan el mínimo nos lleva a cuestionar la distribución de la riqueza en nuestro país. ¿Es justo que existan brechas tan grandes entre los que más tienen y los que menos tienen? Es una pregunta que debemos hacernos como sociedad. La desigualdad es un problema complejo con raíces profundas, pero no por eso debemos ignorarlo. Es necesario buscar soluciones que promuevan una distribución más justa de la riqueza y que garanticen oportunidades para todos. Totalmente de acuerdo. Y para complementar este deep dive, los invitamos a seguir investigando sobre la realidad colombiana, a profundizar en temas como la desigualdad económica, la participación ciudadana y el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad. Exacto, hay muchos recursos disponibles, ¿no? Desde libros y artículos hasta documentales y podcasts que nos pueden ayudar a comprender mejor la complejidad de la realidad colombiana. Y hablando de podcasts, no podemos dejar de recomendarles Voces de Colombia en YouTube. Ah, sí. Es un espacio donde se analizan diversos temas de actualidad con profundidad y rigor. Excelente recomendación. Voces de Colombia es un recurso invaluable para quienes buscan comprender mejor la dinámica social y política de nuestro país. Así es. Y volviendo a la controversia que hemos analizado hoy, creo que más allá de los detalles específicos de este caso, lo importante es la reflexión que nos deja sobre el funcionamiento de la democracia. Este caso nos recuerda que la democracia es un sistema que requiere la participación activa de la ciudadanía. No se trata solo de votar cada cierto tiempo, sino de estar informados, de cuestionar, de exigir rendición de cuentas a nuestros líderes y de participar en la construcción de un futuro mejor. Precisamente la democracia no es un sistema perfecto, pero es el mejor que tenemos. Y depende de cada uno de nosotros fortalecerla a través de la participación, el diálogo y la búsqueda de la verdad. Totalmente de acuerdo.
Y hablando de verdad, este caso nos recuerda la importancia de verificar la información, de no dejarnos llevar por las apariencias o por los discursos fáciles. Exacto, vivimos en una era donde la información nos bombardea constantemente y es fundamental desarrollar un pensamiento crítico que nos permita discernir entre la realidad y la manipulación. Sin duda. Y creo que este es un buen punto para ir cerrando nuestro deep dive de hoy. Hemos explorado un caso específico, pero que nos ha llevado a reflexionar sobre temas más amplios, como la ética en la política, la desigualdad económica, el rol de las Fuerzas Armadas y la importancia de la participación ciudadana. Así es, y esperamos que este análisis les haya brindado nuevas perspectivas y herramientas para comprender mejor la realidad colombiana. Y para complementar la información que hemos compartido hoy, no olviden visitar el canal de Voces de Colombia en YouTube. Excelente recomendación. Les deseamos un feliz año nuevo lleno de salud, aprendizaje y, por supuesto, más deep dives.